buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo la semana. Exactamente, aquí estamos, bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. ¿Pasó bien el Día de la Madre? Muy bien, muy bien. Bueno, alégrome entonces. Saludo para todas que sean madres de corazón, madres físicas. Bueno, un saludo apretado para todas. Nos sumamos a ese saludo. 13 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para esta jornada de lunes 15 de mayo, que tenía previsto justamente una mínima de 13 grados y que tendrá una máxima de 22 con cielo despejado para el resto de la jornada. Cielo claro y algo nuboso habrá este martes 16 de mayo. Las temperaturas extremas para el área metropolitana 12 y 24 grados. La misma temperatura, pero para el día miércoles 17, 12 y 24, las temperaturas extremas de esa jornada con cielo nuboso y algo nuboso. Bien, dentro de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana, tienen que ver con la situación de déficit hídrico, porque la Intendencia de Montevideo solicitó al Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, declarar situación de alerta por la situación de agua potable y el déficit hídrico que afecta a nuestro país. Por otra parte, asuntos políticos, les contamos que Cabildo Abierto va a presentar este mediodía un nuevo proyecto de ley de reestructura de deuda de las personas físicas en busca de un acuerdo dentro de la coalición de gobierno. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT mostró preocupación por las modificaciones a la ley de negociación colectiva al iniciar una nueva ronda de consejos de salarios. En otros asuntos, el colectivo de expresos y presas políticas Crisol va a solicitar que la pensión especial reparatoria sea compatible con las jubilaciones. En caso de que la propuesta no prospere, se va a realizar una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de alguna manera vamos a estar en tema porque a las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Ana Espinosa y a Grisel Villalba por el caso de torturas contra exmilitares en el departamento de San José, que culminó el jueves una nueva instancia y el 1 de junio, bueno, se leerá la sentencia definitiva por lo que ocurrió allí entre 1975 y 1980. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte, todo lo que ocurre con el tránsito en la capital, algunos aportes que nos hace a esta hora el CGM. Bueno, ahí con el sol naciendo sobre Boulevard Artigas, imagen, recién asomando, ¿sí? Y ya un tránsito bastante fluido, pero les contamos que Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Benito Blanco va a estar cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado, y Charrúa entre Gaboto y Magallanes también hasta las 5 de la tarde, pero la tarea se va a desarrollar hasta el jueves 17. También les contamos que Rincón, entre Circunvalación Durango y Misiones, estará cortado hoy hasta las 5 de la tarde por obras que se van a extender durante toda la jornada. Costa Rica, entre Rivera y Eduardo Couture, cortado hasta las 5:30 también por tareas de hormigonado. Rafael Pastoriza entre Feliciano Rodríguez y Capitán Videla hasta las 2 de la tarde, y Tomás de Tesanos entre Francisco Bilbao y Rizal hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Le pregunto, ¿quiere dos más? Dos más. Durazno entre Andes y Convención, de 9 a 14, cortado por tareas de carga y descarga. Y Gaboto entre José Enrique Rodó y Guayabos, de 12:30 a 16:30, por lo mismo, tareas de carga y descarga. Linda imagen de la Rambla, ahí sí. El sol ya casi a pleno. Poca gente haciendo ejercicio hasta ahora, veo que... Bueno, salieron la temperatura. Antes, Sí, es verdad. Bueno, bien. Muy bien. Y uno de los temas que ha marcado la semana informativa la pasada, y seguramente lo hará esta porque la situación viene complicada por la falta de lluvias, la Intendencia de Montevideo solicitó al Sistema Nacional de Emergencias, al SINAE, declarar situación de alerta para que la población entienda el estado en el que se encuentra la capital en virtud del déficit hídrico. Sí, y ven ustedes, durante la reunión que se realizaba con el SECOED, se informó que de no cambiar la situación en unos 20 o 30 días no habría agua en condiciones de potabilidad. La reunión del Comité de Emergencia Departamental de Montevideo se desarrolló el sábado con la participación de representantes de diversos organismos estatales. Durante la reunión, la intendenta propuso declarar la situación de alerta ante una sequía histórica. Tenemos una sequía que ha durado más de lo que históricamente ha durado la más larga. Esto, digamos, el cambio climático nos afecta duramente y, por lo tanto, la Intendencia de Montevideo no este comité, la Intendencia de Montevideo le va a proponer al SINAE que declare una situación de alerta.
en el entendido de que esa declaración es un llamado de atención a la población para que entre todos, primero, comprendamos la situación en la que estamos y segundo, todos y cada uno de nosotros tomemos nuestras acciones de responsabilidad en la vida cotidiana. En esa instancia, COSE destacó que unos 30 particulares ofrecieron sus pozos de agua para atender situaciones de emergencia. Además, la jefa comunal insistió en transparentar la información sobre la calidad del agua de Montevideo y el área metropolitana. La Intendencia ha sugerido a las instituciones transparentar la información. Esto quiere decir que sugerimos fuertemente que la OCE o la URSEA o ambos publiquen los resultados de los análisis de manera sistemática. Según la intendenta, conocer la información permitirá que el sector privado y la academia dimensionen la situación y puedan aportar soluciones a la actual crisis hídrica. La unidad de análisis de agua de la Facultad de Química se creó en el año 2004 y trabaja con la URSEA, es decir, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, para quien realiza semanalmente un muestreo sobre la calidad justamente del agua. Según estableció la doctora en Química Alexandra Sixto, estrictamente la definición de agua potable no se cumple. La definición de agua potable está establecida en el Reglamento Bromatológico Nacional y indica que es aquella que no presente riesgos para la salud ni genere rechazo por parte del consumidor. En ese sentido, están establecidos valores límites para sustancias que pueden presentar peligrosidad para la salud o que afectan las características organolépticas del agua, como el color, el olor y el sabor. Entonces, este es el caso de los parámetros como sodio y cloruro que afectan las características organolépticas. Entonces, estrictamente la definición de agua potable establecida en nuestro Reglamento Bromatológico Nacional no se cumple. ¿Esto baja el nivel de la calidad del agua? Esto, bueno, de alguna manera el sabor se ve afectado y lo podemos encontrar salado y desde ese punto de vista nos puede generar rechazo. Los datos semanales de calidad de agua son entregados bajo estricta reserva a la URSEA. Consultada Sixto sobre el reciente monitoreo midiendo la calidad de agua en las distintas policlínicas de la Intendencia y que arrojó niveles que superan el permiso excepcional del Poder Ejecutivo, la doctora en Química señaló: el monitoreo realizado por la Intendencia a través de bromatología es un monitoreo que suma a todos los que se realizan, por tanto, importante. En relación a los valores que se aparten de los valores máximos permitidos excepcionales establecidos hoy, bueno, eso tiene que ser considerado. Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y OCE deberán comparecer este lunes ante la justicia, ante el recurso de amparo que presentó por la situación de agua, presentado por el abogado Gustavo Salle y 80 ciudadanos de Montevideo y del área metropolitana. El recurso plantea que las autoridades brinden información confiable sobre la calidad del agua que OCE brinda a la población y que se suspenda la toma del líquido elemento de las cercanías del Río de la Plata. Como alternativa proponen tomar agua dulce de Río Negro. En este marco, el juez de lo contencioso administrativo, Pablo Gandini, dispuso la citación de todas las partes para la primera audiencia de este proceso. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora porque desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se destacó la baja del 10,4% de la cantidad de personas en seguro de paro. Sí, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que este dato muestra la recuperación del mercado de trabajo. Sin embargo, desde la oposición se criticó la postura oficial. De acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, el número de personas en seguro de paro en abril fue de 39.988 trabajadores. Esto representa una baja del 10,4% en comparación con marzo, siendo la cifra más baja de los últimos 6 años y medio. En este marco, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, valoró este dato como otra señal positiva de la reactivación del empleo. Desde enero de 2015, solo en 2 meses, se había registrado un número menor a 40.000 trabajadores en seguro de paro, agregó Mieres.
Esta visión fue ratificada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la menor cantidad de personas en seguro de paro en 6 años y medio a seguir por este camino, escribió Delgado. Sin embargo, la oposición cuestionó la lectura del gobierno. Según el informe del Ministerio de Trabajo, en abril salieron del seguro de paro casi 13.300 trabajadores. De estos, el 36,9% lo hicieron por reincorporación a su trabajo, mientras que el 63,1% por despido. Ante esto, el exministro de Trabajo, Eduardo Brenta, cuestionó que el gobierno visualice como positivos estos datos. Si todos los trabajadores que aún permanecen en el seguro de paro fueran despedidos, sería un gran éxito porque no habría un solo trabajador en el seguro. No es broma, es tremendo, ironizó Brenta. Seguimos hablando de temas vinculados al empleo porque el director del Instituto de Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellanos, mostró preocupación por las recientes modificaciones a la ley de la negociación colectiva en las puertas de una nueva ronda de los consejos de salarios. Y además se resaltó que ante un crecimiento económico del país se debería ver en la pauta salarial un aumento similar. Esta ley dice que ahora, a partir de ahora, los convenios colectivos, cuando termina todo. Eso hace que si yo tenía un premio de zafra, por ejemplo, se me termina ahí, si yo tenía un comedor, se me termina ahí, es decir, no hay transición. El pasado viernes comenzó la primera ronda de negociación de los consejos de salario con la comparecencia del Grupo 9 vinculado a la industria de la construcción y ramas afines. Es una ronda que, por las características, abarca a todos los trabajadores de la actividad privada del país. Por lo tanto, es decir, son miles, cientos de miles los que van a definir el salario y las condiciones de trabajo, no solo para este año. La próxima negociación colectiva va a ser con la nueva administración. Es decir, lo que se acuerde ahora va hasta el año 25. El país, en estos últimos 2 años, fundamentalmente el año pasado, tuvo un crecimiento económico, un crecimiento en el entorno de un 5%. Ahora, ese crecimiento, ese agrandamiento de la torta, es decir, no se va también a buscar que haya derrame. Es decir, entonces, para nosotros la negociación colectiva hoy tiene que comprender lo perdido en la pandemia, que todavía hay un compromiso, pero también que tenga en cuenta el crecimiento, porque si ese crecimiento no tiene distribución, todos sabemos de dónde va a parar. Bueno, y más temas laborales, porque el pasado viernes comenzó la 10ª ronda de los consejos de salarios con la reunión del Grupo 9 que integra a la industria de la construcción y actividades complementarias. Sí, la reunión fue entre el Sindicato de la Construcción, el SUNCA, en representación de los trabajadores, y por el lado de los empresarios, la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción y la Asociación Promotores Privados de la Construcción. Sí, efectivamente. En esa instancia, el SUNCA reclamó al Poder Ejecutivo conocer las pautas de la nueva negociación salarial, pero no obtuvieron respuesta. Por esto, se decidió postergar la discusión. Sin embargo, las partes acordaron sostener vigentes los beneficios previstos en los acuerdos de consejos de salarios de la última ronda, mientras que se está en proceso de negociación por la presente ronda. Este acuerdo fue valorado por el SUNCA, ya que significa mantener la ultraactividad de los últimos convenios, un punto que quedaría sin efecto con la aprobación de la nueva ley de negociación colectiva. Bueno, y nos volvemos a meter en asuntos políticos. ¿Qué pasa con la coalición de gobierno tras la polémica de la semana pasada? En ese marco, el líder de Cabildo Abierto, senador por esa fuerza política, Guido Manini Ríos, aseguró que tras el pedido de renuncia por parte del presidente Luis Lacalle Pou a la ahora ex ministra Irene Moreira, esposa de Guido Manini Ríos, no volvió a conversar con el presidente de la República y afirmó que entre ambos quedó un vínculo formal como integrantes de la coalición. Sí, además el legislador cabildante dijo que en su caso no recibe órdenes del presidente ni de nadie, ni siquiera del Papa Francisco. En entrevista con Montevideo Portal, el senador Manini Ríos aseguró que no volvió a hablar con el presidente Lacalle Pou desde el viernes 5 y apuntó que el vínculo entre ambos es meramente formal, de trabajo. De las cosas que haya que hablar de temas de la coalición hablaremos, no hay otro vínculo, afirmó. En este marco, Manini reiteró la defensa de su esposa y aseguró que la ex ministra actuó bien al entregar estas viviendas y que todo quedó registrado en un expediente. Pero visto lo que pasó y los rencores que salieron a la luz, si pudiera volver atrás, yo mismo no lo hubiera hecho. Tras esto detalló qué le dijo el presidente al pedir la renuncia de Moreira. Dijo que iba a ser difícil de defender políticamente, algo así. Para mí totalmente insuficiente para la medida que se tomó. Había mucho encono en contra de Cabildo.
¿Cómo será que hasta el propio Frente Amplio aplaudió al presidente? Las explicaciones igual no fueron convincentes para nada, insistió Manini. Más adelante fue preguntado si tras abandonar el ejército se desacostumbró a acatar órdenes. No, no es que me desacostumbré, es que yo hoy no tengo que acatar órdenes de nadie, ni el Papa me da órdenes a mí. ¿No reconoce a Lacalle como jefe de la coalición, como su jefe?, le preguntaron los periodistas. Pero órdenes no me da, ni una orden. Me podrá sugerir, proponer. Si yo estoy de acuerdo, sí. Si no estoy de acuerdo, no. Pero órdenes no me da nadie, expresó. Quedó claro el concepto, ¿no? Lo de las órdenes. Sí, sí, no recibe nada. Vamos a seguir con Cabildo Abierto porque va a presentar este mediodía en conferencia de prensa el nuevo proyecto de reestructura de deudas de las personas físicas en procura de acuerdos en la coalición de gobierno para su aprobación. Efectivamente, Cabildo Abierto ya presentó un proyecto en esta línea que fue aprobado por unanimidad en comisión, pero no fue votado en el plenario, lo que generó molestia en filas cabildantes, ya que es una de sus prioridades legislativas. Así quedó de manifiesto la última declaración de la mesa política de Cabildo Abierto. En esa instancia se aseguró que este partido se dio plazo hasta fin de mayo para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clearing. Si no se alcanza el acuerdo parlamentario, tendremos que avanzar por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional, anunciaron los cabildantes. En este sentido, no se descarta un acuerdo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio para aprobar una ley en esta línea. La oposición también presentó un proyecto de ley sobre este tema. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a hablar de educación, tema que tiene nuestro compañero Luca Veloz, a quien le damos los buenos días y bienvenido de su breve licencia. ¿Cómo anda, Luca? Muy buenos días, Pilar, muchísimas gracias. Bueno, un poco se extrañaba, la verdad, hay que decirlo. Un saludo para usted, para José María y para todos allí en el estudio. Estamos al frente del Instituto Vázquez Acevedo, Alfredo Vázquez Acevedo, porque la comunidad educativa de este liceo concurrirá a la Comisión de Educación del Senado este mediodía, sobre el mediodía, para dar cuenta de la situación que se vive. Lo hemos cubierto, lo venimos cubriendo a través de MBD Noticias y estamos con Graciela García y también con Irene Taño, integrantes del núcleo de base de este liceo. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Ha cambiado desde el fin de semana, el viernes? ¿Hubo alguna movida de parte de las autoridades? Bueno, no. La situación en el liceo sigue incambiada, ¿no? Por eso estamos tratando de ir a todos los lugares y golpear todas las puertas que puedan escuchar y entender de que acá estamos con un liceo intervenido, con un director que sigue retirado del cargo, con denuncias a profesores, con el anuncio de que les van a quitar el salón gremial, con el ascensor que continúa roto, porque también hay noticias que parece como que acá se solucionó todo, con una rampa de la que ya ni se habla porque no era el tema a partir de aquel comunicado de arquitectura del 13 de marzo, sabemos que ese no era el tema, y con un clima de una hostilidad en el trabajo que llegó a extremos, donde se les grita a docentes, donde se mandata lo que hay que hacer en una coordinación, cuando la coordinación, por la propia circular que la establece, para que entienda la gente, la coordinación es algo que está establecido donde los profesores discutimos una vez por semana sobre temas de la institución y mandan a decir cada uno en salón por asignatura lo que tenemos que hacer cuando es la propia sala docente lo que decide. Y el colmo llegó cuando mandaron a descuento las horas de coordinación, adulterando un documento público, poniendo encima, tachando y poniendo núcleo sindical, cuando esa reunión no era. Eso nos parece ya de una gravedad tan grande que merece ser denunciada, ¿no? Porque las inspectoras actúan por fuera de lo reglamentario, por fuera de la legalidad. ¿Cuál va a ser el planteo concreto hoy al mediodía? Entonces, además van a estar con los padres. Sí, en general en el IABA nosotros estamos funcionando en comunidad con los estudiantes y con los padres, no es solo el núcleo sindical, sino que son todos los docentes, porque la preocupación, como dijo Graciela, sigue, la situación que generaron las propias autoridades sigue, y también nos seguimos preguntando ante una situación general de varios liceos, porque no es solo IABA, donde la educación está, en emergencia, como acaban de declarar, pero donde tenemos otras situaciones aún más graves. ¿Por qué hay un ensañamiento especial o hubo por parte de las autoridades de destruir una institución? Lo que hicieron estas autoridades fue destruir la institución, destruir el clima institucional, que hoy es
muy difícil trabajar, muy difícil recuperar con los propios estudiantes la manera que veníamos nosotros trabajando. Es más, en general en mayo nosotros tenemos una serie de actividades que se han visto imposibilitadas por esta situación. Los estudiantes, por un lado, que están protestando y pidiendo sus derechos, por otro lado los docentes, y el tratar de recuperar todo ese clima se hace imposible en esta situación de hostilidad y de intervención, porque así lo vivimos, es de intervención. Por otro lado, estamos esperando también, nosotros estamos en una mesa de diálogo con el CODICEN. Esta semana también tendríamos, quedó el CODICEN de llamarnos para una nueva reunión para ver cómo avanzamos. Seguimos solicitando dos cosas: que reintegren al director, y segundo, que paren la investigación que están haciendo a todos los docentes del IABA. Las autoridades de secundaria establecieron una investigación administrativa donde todos los docentes del IABA estamos investigados. Y esa es una situación gravísima para nosotros como trabajadores también, porque no sabemos las consecuencias que va a tener, amparados en una mentira, porque aparte de eso se ampara en una mentira firmada por las autoridades de una cosa que no sucedió en esta. Aparte de este planteo en la Comisión de Educación, ustedes van a hacer una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, ya presentamos una carta, un documento escrito por una cantidad de docentes de la institución a Derechos Humanos. Fuimos a diputados, al Senado. Estamos en un ámbito de negociación con el CODICEN, pero no ha salido nada que nosotros podamos decir, bueno, acá hay un rectificar, un accionar que consideramos que es totalmente injusto. Todavía no hay nada, se escucha, se habla y vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a Graciela y también a Irene. Vamos a seguir sobre esta información en el reporte del mediodía y en el Central. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información, que estaremos atentos cómo sigue. Nosotros seguimos con otros asuntos porque el colectivo de expresos y presas políticas Crisol va a solicitar que la pensión especial reparatoria sea compatible con las jubilaciones. Sí, justamente, esta pensión rige desde el año 2006 y está destinada a personas que fueron detenidas o procesadas por la justicia militar o civil entre 1973 y 1985, que como consecuencia de ello fueron privados de libertad. Sí, como decíamos en el arranque de este informativo, en primera instancia harán la petición a través de mecanismos nacionales, pero de no prosperar se va a realizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas no deben ser otra vez victimizadas y tener el derecho, si se les da una reparación por el sufrimiento de tortura, prisión, hostigamiento que se recibió en la época de la dictadura, que no se les quite el legítimo derecho por el que han aportado para una jubilación. Entonces, el respeto de los derechos humanos es lo que nos mueve. Y tenemos el aval internacional y acá a nivel nacional de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido, es un colectivo numeroso. En una semana hemos convocado y ya tenemos alrededor de 300 compañeras y compañeros que están dispuestos a impulsar esta causa. Los pasos que vamos a dar son los siguientes. Primero, debemos agotar las vías nacionales para luego pasar, si no se nos escucha o no se nos ampara en nuestra petición, pasar ante la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana. Y seguimos en tema porque el coronel retirado, Rodolfo Álvarez, condenado por crímenes de lesa humanidad y sobrino del represor Gregorio Goyo Álvarez, presentó una queja internacional contra el Estado uruguayo, según informó el semanario Brecha. Sí, el militar alega que hay falta de garantías en el proceso en su contra. Rodolfo Álvarez fue procesado en 2017 y condenado en 2019 por abusos cometidos contra detenidos políticos en la cárcel de La Tablada durante el terrorismo de Estado. Fue penado con 6 años de prisión por torturas sufridas a 3 víctimas, pero el delito por el que se lo condenó fue encubrimiento y abuso de autoridad contra los detenidos. Tras cumplir su pena, Álvarez recuperó la libertad el mes pasado. Recientemente presentó una queja ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de que el Estado uruguayo sea responsabilizado por los años que pasó en prisión. Según el documento, consignado por Semanario Brecha, alegó que entre 1980 y 1981 actuó como juez sumariante ciñéndose a lo que dispone el Código de Procedimiento Militar. En este rol estuvo a cargo de 3 casos que terminaron, según expresó, con las condenas por delitos graves por actividades subversivas. El militar alegó que su única función en ese caso fue recabar la firma de las actas con las declaraciones de los detenidos para elevarlas al juez militar
libertad, pero no mencionó que los presos eran coaccionados a firmar las actas. Además, argumentó que presentó 6 solicitudes de excarcelación o detención alternativa, que fueron rechazadas pese a que no existía condena firme. Señaló que ni el Tribunal de Apelaciones ni la Suprema Corte de Justicia analizaron el contexto de su relación con los denunciantes, por lo que no se pudo constatar si sus declaraciones fueron por móviles de resentimiento, venganza o enemistad u otra intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que Fiscalía investiga la muerte de un hincha de Peñarol que intentó ingresar por un portón lateral al Estadio Campeón del Siglo previo al partido del elenco Mirasol y Wanderers. El joven de 21 años no tenía entrada para ver el partido, intentó saltar una reja ubicada entre las puertas E y F del estadio, pero se incrustó una de las puntas en su cuerpo. El joven fue retirado por 2 policías y trasladado al hospital de Panto, donde falleció. Testigos de derecho cuestionaron el accionar de los 2 policías que bajaron al joven de la reja. En este marco, el fiscal Leonardo Morales inició una investigación para dilucidar los hechos. Para esto pidió un relevamiento de las cámaras de seguridad e interrogó a los 2 policías que participaron del procedimiento. El informe forense establece que el joven murió por el corte que sufrió en la pelvis. El Club Atlético Peñarol emitió un comunicado donde lamentó profundamente el fallecimiento del hincha y extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares y allegados. La institución adelantó que aportará todo material y registro disponible para colaborar con la investigación a los efectos de contribuir a esclarecer los hechos. Tremendo lo que pasó allí. Bueno, nosotros ahora vamos a cambiar de asuntos y nos metemos estrictamente en lo deportivo, porque Nacional, que festejó sus 124 años este domingo, goleó 4-0 al Montevideo City Torque en la última fecha del torneo de apertura y se puso a 5 puntos de Peñarol en la tabla anual. Bien, y a propósito de los carboneros, el sábado el equipo Mirasol empató 1-1 con Wanderers y la fecha número 15 se cierra esta tarde desde las 15 horas con el choque entre Boston River y Plaza Colonia, mientras que a las 19 Cerro se medirá con Racing. Vemos ahora el show de goles del fútbol uruguayo. Gonzalo Viera inaugura el repaso de goles, el primero de River, que le ganó a Liverpool en el Sarol. Es el primer gol de la fecha porque 0-0 empataron Deportivo Maldonado y Cerro Largo. Aquí está el gol de Ramiro Cristóbal, el gol que le dio la ventaja definitiva, el 2-0 definitivo de River al equipo de Liverpool. Bar mediante la confirmación del gol de Cristóbal con participación de Jonathan Dos Santos. Sebastián Rodríguez de penal, el 1-0 de Peñarol en el campeón del siglo, el campeón de la apertura. Empezaba ganando el partido en el primer tiempo, pero en el complemento llega el centro de Albarracín, el anticipo de Matías Fonseca, el 1-1, empató Wanderers, que terminó de visitante la apertura invicto. Nicolás Schiappacase, el primero de la luz, victoria en el Capurro del equipo merengue sobre el Centro Atlético Fénix. De penal Schiappacase ponía el 1-0, Juan Martín Boselli aceleró y definió de esa manera para el 2-0 de la luz ante Fénix. También en domingo el empate 1-1 de Danubio, Defensor Sporting en el clásico jugado en Jardines del Hipódromo. Guillermo May abrió la cuenta y puso de cabeza el 1-0. También de cabeza Adrián Balboa, centro de la derecha, anticipa Rocky. El empate violeta, Defensor Sporting 1 en su visita a Jardines, Danubio 1. Victoria de Nacional, que empezó con esta definición de Jonathan Rodríguez. La volea inatajable para Guruziaga. 1-0 el equipo tricolor. En el primer tiempo resolvió, en el primer tiempo liquidó el partido el conjunto de Gutiérrez. Zavala recibe, pica, encara, pasa, atropella, define, pone. Nacional 2, City Torque 0. Y todavía quedaría tiempo en esa primera parte para un doblete de Juan Ignacio Ramírez, que terminó como goleador del torneo Apertura. Centro de Martínez. Falla la saga, no pueden sacar la pelota. Y ahí estaba el Colo para el 3-0 de Nacional. Y luego va a llegar otra vez acá en la derecha Zavala, Lozano, Ramírez, el cuarto de Nacional.
Ah, sí, lo liquidó en el primer tiempo, el bolso. Bueno, en minutos nos metemos en temas vinculados al pasado reciente. Sí, vamos a estar recibiendo a Ana Espinosa y Grisel Villalba para hablar qué fue lo que pasó en el juicio, bueno, en la audiencia oral que estuvo durante 4 días en San José y sobre todo cuál va a ser la sentencia o por lo menos cuál es la expectativa que tienen para la sentencia que va a ser contra exmilitares por torturas el próximo 1 de junio. Ya seguimos. Para avanzar un poco más en lo que sucedió en la audiencia oral y pública que hubo en San José la semana pasada y que, bueno, se definió que en 15 días, el 1 de junio, se va a leer la sentencia definitiva sobre el caso que involucra a jóvenes que fueron detenidos en su momento en 1975, entre 1975 y 1978, en el batallón número 6 de Infantería de San José. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Ana Espinosa, testigo de la causa, ya nos va a explicar de por qué, y Grisel Villalba, de la Intersocial de San José, que ha impulsado mucho todo lo que tiene que ver en visibilizar esta denuncia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ana, ambas de San José además, ¿no? Sí. Declaraste como testigo, fuiste la última en declarar, según nos comentaron, con un testimonio muy contundente, así me lo dijeron. Bueno. ¿Por qué testigo en esta causa? Porque tú estabas adentro también. Sí, soy parte del grupo que fue detenido en el año 75, en abril, entre marzo y abril. Soy parte, pero yo había participado en una denuncia, en la denuncia que se conoce como de las 28 mujeres, que es una denuncia por abuso sexual. Entonces la Fiscalía consideró que no convenía que estuvieran 2 denuncias y me presentó como testigo. Pero sí realmente fui parte de ese grupo. Claro, y fue contundente. Así lo expresaron desde la propia integrante de Fiscalía. ¿Qué podés decir de esos, bueno, ahora hombres y mujeres, pero que son 7 los que están ahora en la causa, que tenían entre 18 y 25 años? Entre otras cosas, fueron arrestados. Secuestrados por pintar muros, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí, hay 4. Dijiste ahí? Hay 4 acusaciones que hacen ellos. Pintar muros, reunirse con razones políticas, con motivaciones políticas, editar un diarito que se llamaba Grito de Asensio y repartir volantes. Esa es la causa de la que se nos acusa a los 22, 23 que participamos en ese grupo, cuando ya en el año 75 obviamente eran contra la dictadura porque ya estaba instalada la dictadura. Sí, realmente esas fueron las causales por las que se nos juzgó, se nos torturó y se nos tuvo 4 años presos. Mi testimonio fue contundente porque yo traté de mostrar la desproporción de esto, porque si se torturó como si fuéramos delincuentes mayores, no que yo justifique que se torture a ningún delincuente mayor o menor, la tortura está prohibida por los derechos humanos de hace muchos años, pero en el caso nuestro particular no teníamos, ni siquiera había antecedentes de que a jóvenes, a jóvenes integrantes de un grupo que había sido legal hasta el año... de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la Unión de ¿no? Juventudes Comunistas, que había sido legal hasta el año 73, hasta el golpe de Estado. La desproporción de esa... ¿Y qué veías? ¿Qué les hacían? Las torturas fueron submarino, choques eléctricos, penetración con la picana en ano y vagina a las mujeres, caballete, plantones, todas estos tratamientos, le vamos a decir, para... ¿Fue místicamente? Sí,
Todos estos tratamientos eran realizados por mucho tiempo, tanto tiempo como casi 3 meses que estuvimos incomunicados. Allí en el batallón. En el batallón. Grisel, yo te quería preguntar, porque parecía siempre que en el interior no pasaba nada, ¿no? Que en San José no pasaba nada, y acá la Intersocial se ha puesto, justamente como decía al principio, visibilizar esto que pasó, que sabían en el pueblo que, mirá, aquel estuvo preso, pero no se sabía nada. Exacto. ¿No? En general eran rumores. Y eran rumores y en muchísimos casos eran negaciones, fantasías. De hecho, en una de las primeras audiencias de este juicio, antes de llegar al juicio, las audiencias preliminares, los militares acusados decían que esto era una fantasía inventada por todos ellos, que se habían arreglado para hacer una fantasía e inventar todo esto. Por supuesto que si se llegó al juicio es porque había pruebas contundentes de que no era una fantasía. Pero a raíz de este juicio y a raíz de... En realidad esto empezó en 2020 cuando nosotros invitamos, a raíz de la conmemoración del golpe de Estado, invitamos a todas las personas que habían tenido directa o indirectamente secuelas con la dictadura, como no solo los presos, sino los destituidos, cooperativistas perseguidos de FUCBAN, que los hubo, sindicalistas, o sea, muchas más gente que de repente no estuvieron presos, pero se tuvieron que ir, exiliados, etcétera, etcétera. Y se hizo por primera vez en una plaza pública, nuestra Plaza 33, que ellos pudieron contar lo que quisieran. A raíz de ahí fue una cosa que nos conmovió a todos. Participó el observatorio a través del PIT-CNT, de Derechos Humanos, bueno, como Memorias en Libertad y otros colectivos. Y a raíz de ahí, bueno, en las conversaciones surgió, pero ustedes no quieren hacer una denuncia colectiva. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2020. Porque realmente antes, muchos de ellos y otros compañeros ya habían hecho denuncias, pero con todo el tema de la caducidad, después de la interpretación, entonces, hasta que se llegó a lo que fue, creo que fue un hito, fue el caso Hellman, que bueno, ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos le condenó a Uruguay porque el Estado es el que se tiene que hacer parte y cargo de estas denuncias. El Estado fue el causante de todo esto y es el que se tiene que hacer cargo de la denuncia. Pero como no lo está haciendo, son en realidad todas las organizaciones sociales que conforman la sociedad las que impulsan estos casos para que se puedan realmente llevar adelante. En este caso son 4, en esta denuncia, en este juicio, eran 4 los militares que estaban. Bueno, hay 2 que murieron, Winston Puñales y José Antonio Hernández, sí. Pero 2, bueno, dieron su declaración por Zoom, estamos hablando de Francia y Macaluso, que no reconocieron no. las acusaciones. Sí, uno de ellos declaró inocencia, porque lo llamativo de todo esto, Macaluso declaró inocencia, Francia declaró que era cristiano. No sé muy bien la relación que le encontró a la situación. Me imagino que los cristianos estarán pensando cómo este señor que hizo todo esto y además fue cómplice de violaciones, de desapariciones, porque como nosotros entendemos esta cuestión, esto no fue en San José aislado, fuimos 20, esto... hoy hay juicios casi en todo el país. Esto ocurrió no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Las dictaduras tuvieron las mismas respuestas a la movilización contra los golpes de Estado que sabemos que habían sido planeados, ¿no? Ana, ¿fueron 20 o 21 los jóvenes que fueron, digamos, apresados en ese momento, sí, a lo largo de un mes, ¿no? ¿Por qué llegan 7? Hay muchas razones para eso. Habemos un grupo que siempre fuimos impulsores de hacer la denuncia. De pronto porque tuvimos la posibilidad de hacer terapia o no nos tuvimos que ir, o no nos fuimos y quedamos acá esperando que hubiera una instancia donde se pudiera reclamar la justicia. Pero algún día se van a poder leer las declaraciones de nosotros, de los compañeros, y van a ver que fue de una
brutalidad y de un salvajismo la tortura, que realmente muchísimos de los compañeros, creo que todos, tuvimos secuelas muy importantes. Yo particularmente llegué a tener un estado de depresión que estuve internada en el sanatorio Chepare. Otros compañeros... ¿Tenías cuánto, además, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en tu caso? 30 más o menos, porque ya había salido. Claro. No, cuando te apresaron ahí. Cuando me apresaron tenía 24. 24. No era de las más chicas, habían chiquilines que tenían 18, como el caso de Pablo Casartelli y Ricardo Suárez, que eran unos niños. Y todos, absolutamente todos, tuvimos de una manera u otra secuelas que incluso han persistido. En el caso de Ana Risvegliato, tuvo una operación de hemorroides que se la hubo que repetir cuando salió de la cárcel porque había quedado peor. En realidad, si nosotros hubiéramos escrito un libro sobre secuelas, sería interminable, porque en cada caso esas secuelas se manifestaron de diferentes formas. Y eso llevó a que mucha gente no se atreviera a hacer la denuncia. Es aceptar, hacer la denuncia es aceptar que uno tiene que revivir una y otra vez, estas situaciones de contar qué fue lo que pasó, y no es fácil, es una revictimización importante. Claro. Algunos lo podemos hacer, otros no pueden. Y se habló con todos, y algunos compañeros todavía tienen un estado de terror que les imposibilita hacer la denuncia y sostener esto, que fue largo en el tiempo, fueron 2 años. Claro. Grisel, ¿cómo ves el rol del Estado dando contención, digamos, a las víctimas? Y ahora que me decías 2020, en el 2020 por primera vez se hizo en la Plaza 33 las imágenes de silencio. Exacto. Me acuerdo, con fue tierra en el medio. El primer lugar del interior que se hicieron las imágenes. Me acuerdo, lo tengo en la retina. Bueno, ahí tuvimos cosas importantes de gente que pasaba y decía, ¿y esto qué es? Sí, o sea, hasta ese punto. ¿Quiénes son? Es grave, o sea, es grave. Te preguntaba eso, sobre si han dado contención el Estado a las víctimas, pero además, sobre todo, cómo, digamos, cómo repercute en el pueblo ahora que es una memoria, que no es un tema personal, sino es una memoria colectiva, ¿no? Mucho. Bueno, en realidad, a raíz de la creación de la Fiscalía Especializada, que en realidad estas denuncias se hacían en todo el país por fiscalías, por juzgados ordinarios, penales, que era imposible. Entonces, ahí la Corte también, la Corte Interamericana, le pide a Uruguay que tiene que tener una fiscalía especializada en derechos humanos, en delitos de lesa humanidad en realidad. Y la Corte está trabajando espectacularmente, pero es una sola, incluso también el país, le piden al país que tiene que haber más, es una sola, con un fiscal y 2 adjuntos que recorren el país todo, con una unidad de víctimas que trabaja espectacularmente con ellos para la contención, para la forma de que ellos no se, o sea, que no demitan, porque lo que decía Ana, o sea, empezás a decir estas cosas y decís, no quiero más. Sí, claro. O sea, como decía Chargonia, el abogado del observatorio, no es recordar, es volver a revivir lo que pasaron. Entonces, es duro y bueno, ellos fueron nosotros le agradecemos tanto a ellos, porque no solo a San José, al Uruguay todo, creo que estas cosas hacen que la memoria no se pierda para no volver a repetir estos casos, y para nosotros esto es fundamental y estamos orgullosos de su valentía, porque tuvieron valentía para hacer estas cosas. Exacto, ya tenemos que cerrar. Si pregunto cuáles son las expectativas de lo que se va a leer de la sentencia el 1 de junio, porque ahí ya es definitivo, ¿no? Las expectativas son importantes y creo que hay algo tan importante como las expectativas de que los enjuicien y de que les den años de cárcel, todo eso, pero de alguna manera nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el futuro, lo hacemos para que esto no se vuelva a repetir, porque esto fue muy, muy, muy tremendo. Fue una cosa que no debió ocurrir nunca, que un ejército torturara a sus jóvenes. El ejército debió proteger a los jóvenes que estábamos pensando diferente. Y creo que el que estén estas situaciones en un libro de historia,
yo soy docente, por eso me importa mucho eso, que estén en un libro de historia con la verdad, porque acá la teoría de los dos demonios no puede progresar y hay gente que sigue creyendo en eso. Si bien los abogados de ellos ya no utilizan el hecho de que no pasó. Al principio alegaban sino que esto que prescribieron. No, entre otras, ¿no? Una de las... Al principio lo negaban, sí, y después con toda la contundencia de las pruebas de ellos mismos, o sea, bueno, una de las abogadas dijo, bueno, estos hechos pasaron, pero mi defendido no estuvo. Bien. O sea, cambió muchísimo en el transcurso del juicio. Vamos a ver qué es lo que pasa en la lectura de la sentencia. Guillén, Ana, el 1 de junio estaremos atentos, a las 2 de la tarde, creo que es, ¿no? A las 12, el mediodía. Gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, y es por eso que por estos mismos testimonios hay que seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Vamos a seguir en tema de alguna manera porque el colectivo Memorias Malvin Norte va a solicitar que se reconozca como sitio de memoria el lugar donde funcionó un centro de reclusión de niños y adolescentes durante la dictadura. En el predio donde se ubicaba el centro Álvarez Cortés, ahora hay una UTU también, un club de baby fútbol, y por allí pasaron entre 130 y 170 menores de entre 13 y 17 años durante los años 69 hasta el 77. Nosotros fuimos con un conjunto de casi 20 compañeros y compañeras más, capturados por la policía. Se nos tuvo largos días en el Departamento 5 de Inteligencia y Enlace, donde recibimos el mismo trato que ya se ha denunciado reiteradamente que el resto de los presos, por decirlo de alguna manera, y al cabo de esos 8 días fuimos trasladados al Álvarez Cortés. Recibió allí jóvenes que fueron enviados por la justicia de menores en algunos casos y por la justicia militar cuando estaba ya rigiendo la dictadura, por sus ideas, por luchar por sus ideas, por sus gremios estudiantiles. Iniciamos esta acción con el fin de un poco revelar al barrio, ¿no? Que hoy, donde está, por suerte, la UTU de Malvin Norte, convertida en un centro de estudios, eso fue una cárcel durante muchísimos años. Identificamos el pabellón de seguridad con sus calabozos de 2 por 1,50, sin respiración, sin luz, y hubo de 13 hasta 17 años, compañeros que fueron trasladados del interior, apartados de su familia, privados de cualquier información a la familia de dónde estaban, después de haber pasado por unidades militares y haber sido torturados salvajemente, como el caso de los compañeros de 33 o de Artigas, y después trasladados a Montevideo en condiciones atados con alambre, arriba de un camión, desde 30. Bueno, muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional porque tras 2 décadas ininterrumpidas en el poder, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no ha logrado la mayoría en unas elecciones presidenciales. Este domingo deberá comparecer en una segunda vuelta el próximo 28 de mayo. Este domingo más de 54 millones de ciudadanos turcos acudieron a las urnas. Con el 99% de los votos escrutados, según los resultados oficiales de la Comisión Electoral Suprema, no hay un ganador, ya que ninguno de los candidatos habrían alcanzado el 50% de votos necesarios para ser nombrado oficialmente presidente. El actual presidente Recep Tayyip Erdogan alcanzó el 49,4% de los votos, mientras que su principal oponente Kemal Kılıçdaroğlu, 44,96%, y en el tercer lugar, muy lejos de la pelea, se situaba el postulante de extrema derecha Sinan Ogan, quien obtuvo el 5,25% de las adhesiones. Además de presidente, también se eligieron los 600 cargos de la Asamblea Nacional de Turquía, el órgano unicameral legislativo del país. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya, porque en minutos arranca Ciudad Viva. Sí, exactamente, la actualización informativa a las 13:30 y nosotros, con el gusto de siempre, mañana a las 8 en punto, aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.